¿Sabías que más de 80 músicos famosos de rock y metal han fallecido antes de cumplir los 50 años? Muchos de ellos de forma impactante, violenta o misteriosa. Desde asesinatos en el escenario y accidentes mortales hasta sobredosis silenciosas en habitaciones de hotel. 30 estrellas del heavy metal que murieron trágicamente demasiado jóvenes. Dimebag, Darrell Abbott, 1966-2004. Darrell Abbott, al que muchos llamaban Dimebag, tocaba la guitarra en Pantera y más tarde en Damageplan. Su sonido de guitarra fuerte y pesado lo convirtió en un gran nombre del metal. Hacía que la música cobrara vida. Su forma de tocar estaba llena de fuego. La forma en que hacía gritar a su guitarra era algo que los fans nunca olvidaron. Aportaba energía a cada concierto e introdujo un nuevo estilo en el mundo del metal. Pero entonces ocurrió algo terrible. En 2004, mientras tocaba en un escenario en Ohio, un hombre se acercó y cometió un crimen horrible. Dimebag fue asesinado con solo 38 años. El escenario se quedó en silencio. El mundo perdió a un verdadero líder del metal. Su historia terminó demasiado pronto, y los fans de todo el mundo aún sienten ese dolor. Lo dio todo por la música, y la forma en que se fue sigue pareciendo irreal. Cliff Burton, 1962-1986. Cliff Burton fue el bajista de Metallica durante los primeros años de la banda. No solo tocaba el bajo, sino que lo hacía sonar grande y lleno de vida. Su música le dio a Metallica su sentimiento profundo y fuerte. En álbumes como Master of Puppets, su talento era evidente. Sus dedos se movían rápido, pero sus ideas eran aún más rápidas. Los fans lo adoraban porque tocaba con el corazón, pero durante una gira en Suecia ocurrió una tragedia. El autobús de la banda resbaló sobre el hielo y volcó. Cliff salió despedido y perdió la vida con solo 24 años. Así, sin más, la música se detuvo para él. La banda cambió para siempre después de eso. Cliff no era solo un músico, era una chispa que se apagó demasiado pronto. Lo que podría haber hecho con más tiempo sigue rondando la mente de muchos fans. Randy Rhoads. Randy Rhoads era un guitarrista que trabajó con Ozzy Osbourne. Mezclaba el metal con ideas inteligentes de la música clásica. Sus solos eran rápidos pero llenos de sentimiento. Cada nota importaba. No solo era bueno, era diferente. Randy hizo creer a la gente que el metal podía ser inteligente y fuerte al mismo tiempo. Su guitarra casi hablaba. Estaba en camino de cambiar por completo el sonido del metal. Pero en 1982 se subió a un pequeño avión. Ese avión se estrelló y Randy murió con solo 25 años. Así, sin más, sin previo aviso. Los fans aún se preguntan qué tipo de música habría compuesto si hubiera tenido más tiempo. Su pérdida no solo fue triste, fue un golpe para el futuro de la música. Su nombre sigue vivo gracias a lo que dejó atrás. Paul Gray. Paul Gray ayudó a fundar la banda Slipknot. Tocaba el bajo con potencia y velocidad. No le importaba ser el centro de atención. Lo que le importaba era el sonido. El sonido furioso y duro de Slipknot provenía de personas como Paul. Su música sonaba cruda, real. En el escenario lo daba todo, pero fuera del escenario tenía problemas. En 2010 lo encontraron solo en un hotel. Había tomado demasiadas sustancias ilegales. Con solo 38 años, su vida terminó en silencio. Sin grandes momentos. Solo silencio. Ese silencio afectó mucho a la banda. Paul era una parte importante del alma de Slipknot. Sin él, faltaba algo. Ayudó a crear el sonido y, cuando se fue, la banda tuvo que aprender a seguir adelante sin su núcleo. Peter Steele lideraba Type O Negative con su voz grave y profunda. Su música era lenta, oscura y llena de emoción. No tenía miedo de cantar sobre cosas difíciles, la tristeza, la pérdida, el miedo. Sus canciones evocaban noches frías y corazones apesadumbrados. Era alto y fuerte, pero su voz tenía un peso que la mayoría de la gente no podía soportar. No seguía las modas. Se abrió su propio camino en el mundo de la música. En 2010, su corazón dejó de latir. A los 48 años, se fue. Así, sin más. Un cuerpo fuerte, pero un corazón cansado. El mundo de la música sintió su pérdida. La voz que una vez retumbó en todos los altavoces, ahora solo está en los recuerdos. Las canciones de Peter siguen sonando, pero ese sentimiento que transmitía es más difícil de encontrar. Wayne Static, 1965-2014. Wayne Static lideraba Static X con una voz potente y una mirada salvaje. Su pelo largo y su sonido mecánico llamaban la atención. Le gustaba mezclar el metal con ritmos electrónicos y pesados.
Su banda aportó algo nuevo a principios de la década de 2000. Wayne lo daba todo en cada concierto, pero fuera de los focos, la vida era más dura. En 2014, falleció tras consumir una mezcla de alcohol y sustancias ilegales. Tenía 48 años. Su voz, antes aguda y potente, se apagó. Detrás de su estilo, se escondía alguien que luchaba contra un dolor real. Su música sigue viva, pero la persona que la creó ya no está. Los inicios de Static X parecían prometedores, pero Wayne nunca pudo terminar la historia. Kevin DuBrow, 1955-2007. Kevin DuBrow cantaba en Quiet Riot, una banda que ayudó a llevar el metal al primer plano en los años 80. Canciones como Come On Feel the Noise se convirtieron en éxitos. Su voz era clara y audaz. Ayudó a crear un sonido que la gente todavía recuerda hoy en día. Pero la fama se desvanece. El tiempo pasa. En 2007, Kevin fue encontrado solo en su casa. Había consumido una dosis excesiva de una sustancia ilegal. Tenía 52 años. El hombre que una vez gritó metal al mundo, ahora estaba en silencio. Su historia es una advertencia. El talento no te protege del dolor. Su voz hizo que el metal sonara más fuerte, pero su final fue silencioso y triste. Su banda dejó huella, pero el nombre de Kevin es sinónimo tanto de ascenso como de caída. Chuck Schuldiner, 1967-2001. Chuck Schuldiner no solo tocaba música, la cambió. Formó una banda llamada Death y aportó algo totalmente nuevo al mundo del heavy metal. Su forma de tocar la guitarra era rápida, pero inteligente. Sus canciones tenían sentimiento. Hacía música ruidosa y aguda, pero también profunda. Algunos fans lo llamaban el padre del death metal, no porque quisiera ser famoso, sino porque superó los límites de lo que la música podía sonar. No seguía a los demás. Trazó su propio camino. La gente le escuchaba, las bandas le escuchaban, y todo cambió. Chuck no cantaba sobre cosas felices. Cantaba sobre el dolor, el miedo y lo que significaba ser humano. Su música era oscura, pero honesta, y trabajaba duro. Cada álbum era mejor, cada concierto era más impactante. Pero detrás de la guitarra, Chuck libraba una batalla que no había elegido. Una enfermedad creció en su cabeza, cáncer cerebral. Siguió trabajando, siguió tocando, siguió dando a sus fans todo lo que tenía. Pero con solo 34 años, la enfermedad se lo llevó. Una de las mentes más inteligentes y agudas del metal se había ido. Los fans aún se preguntan qué más podría haber hecho. Se fue demasiado pronto, y la música heavy sigue sintiendo esa pieza que falta. Alexi Laiho hacía que tocar la guitarra pareciera fácil. Como líder de Children of Bodom, tocaba rápido, salvaje y con un control perfecto. No solo era habilidoso, era eléctrico. Se movía por el escenario como si la música saliera de todo su cuerpo. No copiaba a nadie. Creó su propio sonido, mezclando melodía con locura. Llevó a grandes multitudes a un mundo musical más oscuro y les mostró algo agudo y atrevido. Pero ese poder tenía un precio. Los años de giras, los conciertos ruidosos y la vida intensa pasaron factura a su salud. Su cuerpo comenzó a ralentizarse, incluso cuando su mente seguía ardiendo. A los 41 años, su salud se deterioró rápidamente. El daño se había acumulado. Falleció a causa de problemas de salud provocados por todos esos años duros. Los fans no solo perdieron a un músico, perdieron una chispa. Tenía más música dentro, pero se le acabó el tiempo. Las luces del escenario se apagaron y algo brillante desapareció. Eric Carr. Cuando Eric Carr se unió a Kiss en 1980, la banda necesitaba un nuevo impulso. Él se lo dio. Su forma de tocar la batería no solo era ruidosa, sino que estaba llena de fuerza y corazón. No se limitaba a tocar el ritmo, sino que elevaba a toda la banda. Los fans no lo veían solo como el tipo detrás de la batería, sino como el alma de la música. Era humilde, auténtico y fuerte. En el escenario, tocaba como un trueno. Fuera del escenario, trataba a la gente con amabilidad. Pero entonces, una rara enfermedad se apoderó de él. Era un cáncer en el corazón. Intentó luchar, pero esta vez no pudo ganar. A los 41 años, falleció. Kiss tuvo que seguir sin él, pero nunca volvió a ser lo mismo. El sonido cambió, la sensación cambió. Eric no era solo parte de la banda, era el corazón. Y cuando ese corazón dejó de latir, los fans lo sintieron en todas partes. Mitch Luker subió al escenario y se adueñó de él. Como cantante principal de Suicide Silence, gritaba palabras que la gente sentía en lo más profundo de su ser. Su voz era áspera, salvaje y llena de emoción. No solo cantaba, gritaba todo el miedo, el dolor y la ira que la gente no sabía expresar. Se movía como un rayo. Hacía saltar y vibrar a las multitudes. Su música era dura, pero su mensaje era real. Mitch dio voz a aquellos que se sentían perdidos. Pero una noche, el sonido se detuvo.
Con solo 28 años, Mitch sufrió un accidente mientras conducía su motocicleta. No sobrevivió, sin previo aviso, sin despedida. Simplemente se fue. Los fans de todo el mundo se quedaron paralizados. El hombre que les había dado una forma de expresar su dolor ahora estaba en silencio. La banda siguió adelante, pero la chispa era diferente. Mitch era el fuego. Sin él, algo brillante y salvaje se había ido para siempre. Dave Williams, 1972-2002. Dave Williams tenía una voz que no se podía ignorar. Como primer cantante de Drowning Pool, aportó una energía ruidosa y áspera que sacudía la sala. El primer álbum de su banda tenía canciones que se quedaban en la cabeza. Una de ellas, Bodies, se convirtió en un gran éxito. Dave no sonaba limpio, sonaba real. Su voz estaba hecha para la música que no se reprimía. La gente lo escuchaba y sentía algo profundo. Pero justo cuando las cosas iban mejorando, todo se detuvo. Durante una gira, Dave falleció mientras dormía a causa de un fallo cardíaco. Solo tenía 30 años. La noticia conmocionó a sus fans. Un día estaba en el escenario y al siguiente ya no estaba. La banda intentó seguir adelante. Encontraron nuevas voces, pero nada era igual. Dave tenía un sonido irreemplazable. Fue una llama que ardió con fuerza y rapidez y se apagó demasiado pronto. Sid Vicious no era conocido por tocar perfectamente. Era conocido por otra cosa. Su aspecto, su actitud, una energía que gritaba rebeldía. Tocaba el bajo en los Sex Pistols, un grupo que irrumpió en el mundo como una tormenta. Su música era caótica, ruidosa y llena de rabia. No quería ser limpio, quería que se le escuchara. Vestía de forma extravagante, actuaba de forma extravagante y le enseñaba a la gente que la música no era solo cuestión de habilidad. Se trataba de poder en estado puro. Pero esa vida salvaje trajo consigo problemas. Sid vivió rápido y con intensidad. Se vio envuelto en violencia, en lugares oscuros, en decisiones que le llevaron al dolor. Fue arrestado por un horrible crimen relacionado con su pareja. Los detalles aún confunden a la gente. Unos meses más tarde, con solo 21 años, falleció tras consumir sustancias ilegales. Algunos dicen que quería salir de allí. Otros dicen que no conocía otra forma de vivir. Sea cual sea la verdad, su historia terminó en silencio. Hillel Slovak, 1962-1988. Hillel Slovak fue el primer guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Estaba lleno de energía y de ideas descabelladas. Su música era fresca y atrevida. Mezclaba ritmos rápidos con sonidos extraños y divertidos. Las primeras canciones del grupo tenían su huella por todas partes. Era capaz de hacer cantar, gritar y bailar a la guitarra. Pero cuando se apagaban las luces, las cosas no iban bien. Consumía sustancias ilegales y la situación empeoraba. Ocultaba su dolor tras la música a todo volumen. Su vida se estaba descontrolando y las personas que lo rodeaban lo veían. Con solo 26 años, lo encontraron muerto. La causa fue una sobredosis. Fue un final triste y repentino. Los fans sintieron un gran vacío en el sonido de la banda. Ayudó a iniciar algo grande, pero nunca llegó a verlo crecer. Su historia no solo trata sobre el talento, sino también sobre los problemas que nunca se detuvieron a tiempo. Tommy Bolin era un guitarrista que tocaba como nadie. Trabajó con grandes bandas como Deep Purple y James Gang. No se ceñía a un solo sonido. Mezclaba el jazz con el rock y creaba algo nuevo. Sus dedos se movían rápido y su mente siempre estaba buscando un nuevo sonido. Algunas personas pensaban que su música era demasiado diferente, pero otras veían la magia que había en ella. Era valiente con su forma de tocar. Pero, lejos de la música, tenía problemas. Consumía sustancias ilegales y estas le pasaron factura. No siempre se cuidó. A los 25 años, se fue. Tenía mucha música por hacer. Su fuego brilló con intensidad, pero se apagó demasiado pronto. La gente todavía se pregunta qué más podría haber hecho. Caleb Scofield no aparecía en todas las portadas de las revistas, pero quienes conocían la música heavy lo conocían bien. Tocaba el bajo y cantaba en bandas ruidosas y profundas como Cave-In y Old Man Gloom. Su sonido era denso y potente. Cada nota se sentía pesada. Su voz era áspera, llena de verdad y dolor. Era fuerte en el escenario y amable fuera de él. No perseguía la fama, perseguía la música auténtica. La gente del mundo underground del metal y el hardcore lo respetaba mucho. Era auténtico y los fans lo sentían. Un día, a los 39 años, su vida terminó en un accidente de coche. Ocurrió muy rápido y no pareció justo. Su música tenía fuerza y ahora se ha convertido en un recuerdo. Sus amigos y fans lloraron no solo por su música, sino por el hombre que había detrás.
Mike Scaccia, 1965-2012. Mike Scaccia era conocido por su velocidad y su energía. Tocó en bandas como Ministry y Rigor Mortis. Su guitarra rugía como un trueno. Sus dedos se movían como el rayo. Hacía sonidos que cortaban el aire. La gente lo veía tocar y no podía apartar la mirada. No le importaba ser elegante. Solo quería tocar más fuerte y más rápido que nadie. Sus conciertos eran salvajes. Se entregaba por completo a la música. Entonces, una noche, mientras tocaba en el escenario, se derrumbó. Delante de todo el mundo, se fue. Fue un problema cardíaco. A los 47 años, dejó este mundo haciendo lo que más le gustaba. La sala estaba llena de ruido, y de repente, se quedó en silencio. Los fans se quedaron en estado de shock. Habían visto a un hombre darlo todo, y luego desaparecer. Su final hizo que la gente pensara en lo corta que puede ser incluso la vida más ruidosa. Ollie Herbert. Ollie Herbert era el guitarrista principal de All That Remains. Creaba sonidos nítidos y limpios que aún hoy siguen sonando con fuerza. Su música era una mezcla de metal antiguo y metalcore moderno. Se situaba al fondo, pero su sonido se escuchaba en primera línea. Trabajaba duro para que cada nota fuera perfecta. No hablaba mucho, pero su guitarra hablaba por él. A la gente le gustaba cómo aportaba sentimiento a las canciones rápidas y duras. A los 44 años, murió en lo que se denominó un ahogamiento cerca de su casa. Pero los detalles eran extraños. Muchos fans tenían preguntas. Parecía que faltaba algo. La noticia era difícil de creer. Acababa de estar trabajando en nuevas canciones. Era como un libro que terminaba a mitad de una frase. Su música permanece, pero el hombre que hay detrás se ha ido. Dejó atrás sonidos que se sienten fuertes y tristes a la vez. Mia Zapata, 1965-1993. Mia Zapata era la cantante principal de The Gits. Su voz estaba llena de fuerza y dolor. Cantaba como si cada palabra saliera de su corazón. Su música era rápida, cruda y auténtica. Dio vida al punk rock como pocos lo han hecho. No seguía las reglas. Se abrió su propio camino. Sus fans la admiraban. Tenía algo especial. Pero el mundo fuera de la música no fue amable con ella. A los 27 años, fue víctima de un horrible crimen. Su ciudad y sus fans quedaron conmocionados. La gente no podía creer que algo tan oscuro le pudiera pasar a alguien tan lleno de vida. Sus amigos no se quedaron callados. Presionaron para obtener respuestas, y años más tarde se encontró al responsable del crimen. Pero eso no la trajo de vuelta. Solo demostró lo mucho que se había perdido. Su música se convirtió en algo más que sonido. Se convirtió en un mensaje de fuerza. Jason Sherlock era un nombre que se susurraba en los rincones más recónditos del mundo del heavy metal. No estaba en el punto de mira, pero cuando sus manos tocaban la batería, todo cambiaba. Tocaba en bandas de metal cristiano como Mortification y Horde, pero lo que salía de los altavoces no era suave. Era fuerte, rápido y salvaje. Su batería sonaba como una tormenta. Hacía que la gente se detuviera a escuchar. Sus ritmos eran pesados, pero también tenían un propósito. Mezclaba la fe con el poder, y eso no era fácil de hacer. Jason no buscaba la fama, se mantenía en la sombra, pero sus fans veían lo que hacía. No era un tipo más en una banda. Tocaba con concentración, como si cada golpe significara algo. Aunque formaba parte de un pequeño círculo, su sonido era grande. Entonces se fue, falleciendo repentinamente a los 50 años. No hubo grandes noticias, solo una silenciosa conmoción. Pero aquellos que conocían su trabajo sintieron profundamente su pérdida. Su batería ahora está en silencio, pero la gente todavía la oye en su mente. Piotr Grudziński. Piotr Grudziński era capaz de hacer que una guitarra cantara y llorara al mismo tiempo. Tocaba en Riverside, una banda polaca que mezclaba sonidos pesados con una tranquila tristeza. Su música no era para presumir, era para sentir. Usaba su guitarra para hablar con la gente. Llegaba a lo más profundo, aunque no conocieras la letra. No envejeció. Con solo 40 años, su corazón dejó de latir. Sin previo aviso, simplemente se fue. Los fans quedaron conmocionados. La banda se sintió destrozada. Piotr había sido la fuerza tranquila detrás de todo. Sus manos daban color a la música oscura. Ahora estaban inmóviles. Algunas personas nunca supieron su nombre, pero quienes lo conocían nunca olvidaron cómo tocaba. Dejó un vacío en medio de algo hermoso. Jan Kwenemund se mantuvo firme en una época en la que las mujeres tenían que luchar mucho para hacerse oír en el mundo del metal. No gritaba ni empujaba. Cogía la guitarra y dejaba que su música hablara por ella. Fundó la banda Vixen y ayudó a abrir una puerta que muchos creían cerrada. Sus dedos volaban por las cuerdas, convirtiendo sus suaves manos en armas sonoras. Jan no solo era buena, era aguda, limpia y llena de energía.
Vixen encontró fans, incluso en un mundo que no quería cambiar. Pero detrás de las luces del escenario, su propia lucha iba en aumento. Luchó contra la enfermedad y el cáncer se la llevó a los 51 años. No hubo grandes premios ni largos programas de televisión sobre su vida. Pero los que la vieron tocar sabían que habían sido testigos de algo excepcional. Su música sigue hablando por ella. Robin Crosby destacaba en todos los sentidos. Alto, ruidoso e inolvidable. Como guitarrista principal de Ratt, ayudó a dar forma al sonido de una banda que llegó a lo más alto del hard rock en la década de 1980. Coescribió algunos de sus mayores éxitos, temas que llenaban estadios y sonaban en MTV. Pero detrás del pelo peinado hacia arriba y las luces del escenario había un guitarrista con garra. La forma de tocar de Robin no era solo apariencia. Tenía estructura, tono y peso emocional. Sus solos estaban pensados para la melodía, no solo para la velocidad, y su trabajo rítmico hizo que canciones como Round and Round tuvieran un gran impacto y perduraran en el tiempo. Estudió teoría musical clásica en su juventud, lo que le dio un toque diferente en un panorama lleno de showmen. Robin era capaz de tocar riffs demoledores, pero sabía exactamente cómo dejar respirar a las notas. A menudo era la calma en medio del caos, manteniendo a la banda centrada cuando las cosas se descontrolaban. Sus compañeros de banda lo respetaban y los fans lo adoraban, no solo por su talento, sino por su honestidad y humildad. Pero lejos de los focos, la vida de Robin dio un giro oscuro. Se enredó en las drogas ilegales y los efectos le pasaron factura. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse. Le diagnosticaron una enfermedad que le cambió la vida y, finalmente, habló abiertamente sobre su estado. En sus últimos años, se convirtió en una voz de advertencia, alertando a otros sobre el precio de un estilo de vida que casi le destruye. Falleció en 2002 a los 42 años. Su muerte estuvo relacionada tanto con la enfermedad como con los daños a largo plazo causados por las sustancias ilegales. Ingo Schwichtenberg dio a Helloween su fuerza. Como baterista original de la banda, aportó claridad y precisión a un estilo que exigía ambas cosas. El power metal estaba empezando a tomar forma e Ingo ayudó a definirlo. Su forma de tocar impulsó los álbumes más conocidos de la banda, dando a canciones como I Want Out y Eagle Fly Free un ritmo constante bajo las guitarras vertiginosas. No se limitaba a marcar el tiempo, sino que impulsaba las canciones. Cada golpe del bombo tenía energía detrás, y cada relleno era limpio, nítido e intencionado. En directo, Ingo era eléctrico. Sonreía ampliamente y tocaba como si la música fluyera directamente a través de él. Los fans lo sentían. Podía acelerar el tempo sin perder el control y manejaba los arreglos complejos con total naturalidad. Tenía una sólida formación jazzística, lo que le daba a su batería un toque suelto pero preciso, equilibrando la estructura con la libertad. Rápidamente se convirtió en el favorito de los fans, y muchos siguen diciendo que era el alma de la época clásica de la banda. Pero lejos del escenario, Ingo comenzó a tener problemas. Sufría graves problemas de salud mental que empeoraron con el tiempo. A principios de la década de 1990, abandonó Helloween porque los síntomas se hicieron más difíciles de controlar. Su marcha no solo tuvo que ver con la música, sino con la supervivencia. Sus amigos y familiares esperaban que encontrara la estabilidad, pero nunca se recuperó del todo. En 1995, Ingo falleció en un momento tranquilo y trágico que conmocionó a la banda y a sus fans. Solo tenía 29 años. Su pérdida sigue siendo profundamente sentida en el mundo del metal, especialmente en Europa, donde ayudó a lanzar todo un estilo musical. Su forma de tocar es estudiada y copiada por bateristas más jóvenes que intentan comprender cómo la potencia y la precisión pueden coexistir. El legado de Ingo es más grande que cualquier canción. Era el sonido de un nuevo movimiento y el recordatorio de que incluso los corazones más ruidosos pueden desvanecerse en silencio. Per Yngve Ohlin, conocido como Dead, no era como otros cantantes. No solo interpretaba black metal, sino que vivía dentro de él. Como líder de Mayhem, aportó al escenario algo crudo e inquietante. Su voz sonaba menos como la de una persona y más como un grito procedente de otro lugar. Actuaba con pintura corporal, vestía ropa rota y se untaba sangre por el pecho. Sus conciertos eran discordantes, inquietantes e inolvidables. Dead no interpretaba un papel, sino que se revelaba a sí mismo. Lo que otros llamaban un espectáculo, él lo trataba como un ritual. Las letras de Dead se centraban en el aislamiento, la oscuridad y la decadencia. No hablaba mucho. Era muy reservado. Sus compañeros de banda decían que parecía distante, como si nunca viviera del todo en el mismo mundo que los demás. Era sensible, serio y reservado. Quienes lo conocían
Veían a alguien reflexivo y de voz suave, pero también profundamente retraído. A menudo hablaba de sentirse alejado de la vida, de no pertenecer a ningún sitio. Su muerte se produjo en 1991, a los 22 años, en un momento tranquilo y solitario que conmocionó a la banda y a la escena del black metal. Su fallecimiento se vio agravado por lo que sucedió a continuación. Otro miembro de la banda tomó fotos de la escena y luego utilizó una de ellas para la portada de un álbum pirata. Esa decisión se convirtió en uno de los momentos más perturbadores de la historia del metal, convirtiendo una verdadera tragedia en un espectáculo. Pero con el tiempo, los fans empezaron a ver más allá de los mitos y a centrarse en la persona. Dead ayudó a dar forma al aspecto, el sonido y el sentimiento de todo un género. Su influencia sigue presente en todo el black metal. Las voces gritonas, la imagen fría, la sensación de terror. Pero detrás de todo eso había un joven que luchaba contra un profundo dolor emocional. Jonas Bergqvist, B. 1975-2011. Jonas Bergqvist, también conocido como B, formaba parte de una banda que sonaba como un viento frío en la oscuridad. Life Lover hacía música pesada y triste al mismo tiempo. Era como caminar por calles vacías de noche con malos recuerdos en la mente. La banda mezclaba metal ruidoso con sonidos extraños y solitarios que parecían llantos sin lágrimas. Jonas ayudó a crear esa sensación. Aportó algo suave al duro mundo del black metal. Su voz era como un espejo roto que mostraba el dolor en cada sonido. La gente sentía su música en los huesos, y entonces se fue. Murió a los 36 años. Dijeron que fue por abusar de algo ilegal. Fue silencioso, repentino. Un hombre que compartía su dolor con la música desapareció, dejando a sus fans preguntándose qué más podría haber creado. Cada eco de sus canciones suena ahora como un adiós. Algunos dicen que era demasiado honesto para este mundo. Otros dicen que llevaba demasiado peso. En cualquier caso, lo que dio fue real. No solo hacía ruido, convertía el dolor en sonido. Mac Daniels gritaba como si su vida estuviera en llamas. Cantaba en Early Graves, una banda a la que no le importaba ser suave o fácil. Su sonido era fuerte y salvaje, como una tormenta dentro de un altavoz. Mac se situaba en medio, gritando palabras que parecían cristales rotos. Lo daba todo. Su voz no era solo ruido, era un mensaje. Se podía sentir la lucha en su interior, la rabia, la pasión. Entonces, un día, durante una gira, su furgoneta se estrelló. Se fue. Con solo 26 años, sin previo aviso, sin una última canción. La carretera se lo llevó y el silencio lo siguió. El mundo perdió a alguien que no fingía. No buscaba la fama, buscaba la verdad. Y la encontró en cada grito. Ahora sus fans llevan su fuego, aunque la llama sea más pequeña. Es un duro recordatorio de que, a veces, incluso las voces más fuertes pueden callar demasiado pronto. Trond utilizaba el nombre artístico de Tronder Nefas. Tocaba en bandas como Urgehall y Beastcraft. No eran bandas que se escucharan en la radio. Eran crudas, afiladas y frías, como un cuchillo en una tormenta de nieve. Tronder no le tenía miedo al lado oscuro. Tocaba la guitarra con rabia y cantaba con fuego. Mantenía su música fuerte y llena de energía. A algunas personas les daba miedo. Otros encontraban paz en el ruido. Tronder no daba muchas explicaciones. Simplemente componía música y dejaba que hablara por sí misma. Entonces, un día, murió. Tenía 34 años. Nadie contó cómo sucedió. No hubo noticias ni respuestas. Simplemente desapareció. Sus fans quedaron en estado de shock. Tenía más canciones dentro de él. Pero ahora, todo lo que queda es lo que ya nos dio. Sus guitarras aún resuenan en habitaciones oscuras. Y aquellos que lo escucharon una vez, aún lo recuerdan. No necesitaba grandes multitudes. Solo necesitaba que lo escucharan aquellos que lo entendían. Witold Witek Kieutyka. Witek era un baterista que tocaba como un trueno. Formaba parte de Decapitated, una banda polaca rápida, inteligente y llena de fuerza. Witek no solo marcaba el ritmo, lo seguía. Cada vez que cogía las baquetas parecía que se avecinaba una tormenta. Solo tenía 23 años, pero la gente ya decía que era uno de los mejores. Tenía velocidad, habilidad y algo especial que no se puede enseñar. Entonces, un día, mientras la banda viajaba por Rusia, un accidente lo detuvo todo. Witek falleció en ese momento. No pudo envejecer ni tocar canciones más lentas. Su tiempo terminó cuando el mundo empezaba a fijarse en él. Ahora, los fans escuchan viejas grabaciones y piensan en lo que podría haber sido.
Su banda siguió adelante, pero nunca fue lo mismo. Vitek tocaba como si tuviera fuego en las manos. Ese fuego ardía con intensidad y rapidez. Y ahora, lo único que queda es el humo. Mick Zane. Mick Zane era un hombre de cuerdas y acero. Tocaba la guitarra en Malice, una banda que se situaba en la frontera entre el metal clásico y el speed metal rápido y salvaje. Mick hacía hablar a su guitarra. Sus solos te transportaban a otro mundo. No mucha gente conocía el nombre de Malice, pero los verdaderos fans sí. Mick no era llamativo. Era agudo, cuidadoso y tenía mucho alma. Entonces llegó el cáncer cerebral, silencioso y lento. Se apoderó de él y se lo llevó. Tenía 57 años. Luchó, pero la enfermedad no cedió. Siguió tocando todo lo que pudo. Incluso al final, siguió abrazando su guitarra. Ahora su música sigue viva, en viejas cintas y discos olvidados. Los fans los escuchan y recuerdan una época en la que los héroes de la guitarra no necesitaban grandes luces, solo sonido auténtico. Mick entregó su corazón a través de sus cuerdas y sigue latiendo, silenciosamente, en cada nota.